Bueno, toma 23ª de hacer este video, Natalia. Hola, ¿cómo estás? Sigo estando bien. Sigo Bárbaro. estando bien. Que es las 4 de la tarde, son las 5. Sigo estando bien. Bárbaro. Y bueno, esperemos que los gurises también estén bien. Nosotros Que sigan tratando de estando grabar bien. el video, porque se nos complicó este video que parecía bastante sencillo, y no, nos está complicando un poquito el tema de grabar. Bueno, esperemos que nos podamos ver la semana que viene. O la otra, o que sea Pronto. pronto. Gases. Bien, vamos a dar Gases. No perdamos gases. de vista que este video es de gases. Sí, vamos a ver este video con este PowerPoint que nos prestaron las compañeras del Liceo 65, que es del año pasado, que nos autorizan a usarlo. Nosotros también tenemos un PPT que seguramente ya estamos trabajando, así que lo van a poder tener los dos materiales y poder contrastar entre uno y el otro. Lo primero que aparece en estas PPT van a ser los estados de la materia, el sólido, el líquido y el gas, y los cambios de estado. Ya los trabajamos, o sea que ya los conocen. Entonces A partir del modelo corpuscular de la materia, que ya lo estuvimos hablando en el video anterior, ¿tá? Simplemente vamos a pasar por arriba de esto, como rapidito, para llegar a las características del estado gaseoso, que es pues, la próxima PPT justamente, que estamos acá. Entonces vamos a ir de lo macroscópico a lo corpuscular. No tiene forma propia los gases, su volumen depende de la presión y la temperatura, tienden a ocupar todo el espacio disponible, baja densidad, viscosidad baja, altamente compresibles, y su comportamiento obedece a la teoría cinética de los gases. Y eso es donde nos vamos a meter. Teoría cinética de los gases. Tiene unos postulados que los vamos a hablar y van a ver que son sencillos de recordar. Los gases están compuestos por partículas que están en movimiento continuo, quiere decir que una partícula que pertenece al estado gaseoso no frena, simplemente se mueve constantemente, nunca para, viajan en línea recta, cambian de dirección solo cuando chocan con otra partícula o cuando chocan con la pared de un recipiente. ¿Está? Vamos bien. Y se van a considerar masas puntuales, ¿no? Claro, se va a despreciar ahí en el momento de ese choque la masa. Las partículas que componen el gas son insignificantemente pequeñas en comparación con las distancias entre ellas. ¿Qué quiere decir? Que las distancias que hay entre las partículas es enorme, pero enorme, enorme, tan enorme que podemos atravesarlas. Nosotros estamos viviendo en esos espacios vacíos que hay entre las partículas. ¿Sí? La presión ejercida por un gas en un recipiente es debido a los choques entre las partículas de gas y las paredes del contenedor. Recordemos, presión es igual a fuerza sobre superficie. Entonces piensen que si este es un recipiente sobre una determinada superficie, esos impactos que tienen las partículas, ping, 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 están ejerciendo una fuerza. Y eso es la presión que tienen los gases. Bien, 4. Las partículas de gas no ejercen fuerzas atractivas o repulsivas entre sí o las para el recipiente. ¿Qué quiere decir? Que vamos a considerar que no interactúan entre ellas o con el recipiente. Eso es importante. Entonces, por ende, no va a haber gasto de energía. 5. La energía cinética promedio de las moléculas de gas es proporcional a la temperatura de gas expresada en Kelvin. ¿Bien? Bueno, y de esto se va a desprender las variables de estado. Las variables de estado son esas características, esas variables, esos parámetros que determinan el comportamiento de un gas. ¿Cuáles van a ser? Presión, volumen, temperatura y cantidad de gas. ¿Bien? Bueno, las variables de estado tenemos temperatura, que va a ser en Kelvin, volumen en litros, presión, que hay una gran variedad de formas de medir la presión, y la cantidad química en mol. Lo que aparece acá a continuación son lo que son las unidades equivalentes. ¿Qué quiere decir? O sea, que nos sirven para pasar de una unidad a otra. Si quiero pasar, por ejemplo, de atmósferas a cualquiera de esas unidades de presión, lo puedo hacer. Una atmósfera equivale, por ejemplo, a 760 milímetros de mercurio, o a 760 torr, o cualquiera de las demás variables, esas que aparecen. Después, Perdón, por ejemplo, el litro. Variables no, unidades. Unidades, perdón. Muy bien, gracias, Natalia. No Después, por ejemplo, nada, es el litro, que equivale a mililitros o centímetros cúbicos, ¿cuánto equivale? La temperatura para pasar a Kelvin, que es la temperatura en Celsius más 273,15.
Y la cantidad química, que es para recordar que un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 partículas. Y vamos con las relaciones entre las variables de estados, ¿no? Primero, si tenemos las 4 variables de estados y dejamos fijas lo que son la cantidad química y la temperatura, y solamente tenemos la presión y el volumen, tenemos lo que es la ley de Boyle. ¿Qué es lo que expresa la ley de Boyle? Que la presión y el volumen no son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que si yo aumento la presión, disminuye el volumen, o si aumento el volumen, va a disminuir la presión. La segunda relación que tenemos es la ley de Gay-Lussac, que si mantenemos de nuevo en las 4 variables de estado, mantenemos lo que es la cantidad química y el volumen, sí van a ser proporcionales o van a estar en una relación proporcional, van a ser directamente proporcional, lo que es la presión y la temperatura. Y aclaramos de vuelta eso que capaz que no se entendió bien, manteniendo la cantidad química y el volumen. Y el volumen. O sea, siempre vamos a trabajar con 4 variables de estado, presión, temperatura, cantidad química y volumen. Y siempre 2 van a quedar fijas, y 2 son las que vamos a relacionar. No se olviden de ese detalle. Otra de las leyes es la ley de Charles, que relaciona la temperatura y el volumen. Y si mantenemos de nuevo constantes, pero esta vez la presión y la cantidad química, dice que cierta cantidad de gas a cierta presión, el volumen de gas es proporcional a la temperatura absoluta. O sea, ¿qué quiere decir? Que es directamente proporcional a la temperatura. El volumen va a aumentar según aumente la temperatura o disminuir según disminuya la temperatura. Por eso es directamente proporcional. Y de estas 3 leyes, si las unimos todas, hacemos una sopa de estas 3 leyes, tenemos lo que es la ley conjunta de los gases, que es... Estamos diciendo esta sopa porque no vamos a hacer el desarrollo matemático. Las mezclamos todas y salimos con esta ley conjunta, ¿no? Es como mezclar todo y salir de eso. Importantísimo. No vamos a hacer el desarrollo matemático y tampoco lo vamos a explicar acá. Simplemente eso, que las combinamos. Se combinan las 3 leyes estas que acaba de decir Levinson. Se llama ley conjunta el resultado. Vale. Tenemos otra ley que no estaba anteriormente, pero es la ley de Avogadro. Dice que establece el volumen de iguales gases de la misma temperatura y presión, contienen el mismo número de partículas, y nosotros ya lo habíamos trabajado, no me acuerdo si fue con cuarto o con quinto, pero sí que un mol de gas a PTN, que era presión y temperatura normales, que la presión es una atmósfera y la temperatura es 25 grados Celsius o 273 273 Kelvin, un mol de gas ocupa en un determinado recipiente 22,4 litros. Esto lo relaciona Avogadro, que es consecuencia de su hipótesis que el volumen de un gas mantenido a presión y temperatura constante es proporcional a la cantidad química. O sea que si yo aumento el volumen, la cantidad química va a aumentar o disminuir. Y acá venimos con la ley general de los gases. La ley general de los gases va a relacionar todo lo anterior que trabajamos, todo lo que mencionó Levinson. Entonces, lo que plantea la ley general de los gases es que la presión del gas por el volumen del gas sobre la cantidad química por la temperatura es igual a una constante. O presión, es según cómo lo despejen. Esa constante tiene un valor según la presión, la unidad de presión que nosotros elijamos trabajar, porque eso es muy importante. El volumen tiene que estar en litros, la cantidad química en mol y la temperatura en Kelvin. Pero lo que me va a dar a mí, qué valor de R voy a utilizar, esa constante que se utiliza en la ecuación general de los gases, que para hacer la corrección, la determina la presión. Si estoy usando atmósferas, es un valor. Si estoy usando milímetros de mercurio, es otro. Si estoy trabajando en calorías mol Kelvin, es otro. Si estoy trabajando en joule mol Kelvin, es otro. ¿Bien? Bien. Sí. Hay una regla mnemotécnica para que se acuerden de esta regla, que es la pavo-ratón. Pavo igual a ratón, y sacan las vocales y les queda la regla en caso de que no se acuerden cómo es la ecuación. Esa es una regla mnemotécnica que la pueden utilizar para acordarse en cualquier momento cuando tengan que hacer un ejercicio bueno.
Les vamos a volver a repetir, estamos haciendo este video de soporte. ¿Por qué? Porque por si no se pueden conectar en ese día, por lo que sea, por si se les cae la conexión que nos está pasando, y tienen algo para más o menos apoyarse. No suplanta el momento sincrónico que tenemos con ustedes, queda claro, ¿no? Hay cosas que decimos en la clase, que acá no las decimos, obviamente, y así sucesivamente. Nada, para aclararles. Bien, acá lo que hace la PPT en realidad es mostrarnos cómo podemos determinar la masa molar de un gas, ¿no? Mediante las reglas estas mediante la ley general de los gases. Y recordar, porque N es igual la masa sobre masa molar, por ejemplo, que en el quinto ya estuvimos trabajando, aquella primera parte del repaso. Bueno, si tenemos N, sabemos qué tipo de sustancia es o qué tipo de gas es, tenemos masa molar. Entonces podemos despejar la masa, por ejemplo. Y lo mismo con la densidad. Recordando que la densidad es igual a masa sobre volumen. Si sabemos el volumen que ocupa y sabemos la masa, podemos calcular la densidad. ¿Bien? O con la densidad podemos llegar a la masa, y a partir de la masa, con la ecuación de cantidad química, podemos calcular justamente la cantidad química. ¿Bien? Está todo relacionado, y estamos en las clases haciendo ejercicios para resolver, ¿bien? Con este tipo de incógnitas. Bien, la ley parcial de Dalton, ¿qué es lo que plantea Dalton? Es que si yo tengo una mezcla de gases, la presión total que voy a tener adentro de ese recipiente es igual a la suma de la presión de cada uno de los gases por sí solos, ¿no? Si yo sumo la presión del gas A más la presión del gas B más la presión del gas C, me va a dar la presión total del recipiente. También hay una cosa que se llama fracción molar, que es un equivalente, que es la fracción que se utiliza, que es de la cantidad química que yo tengo de ese gas sobre la cantidad química total del gas, y puedo determinar, por ejemplo, la presión parcial para ese gas. Eso se habla presiones parciales. Capaz que esto como mejor en clase o verlo en los ejercicios, que uno como puede explicarlo mejor en el momento del ejercicio. Capaz que la fracción molar, sin darnos, por ejemplo, que es la presión no, la cantidad química de determinado gas sobre la cantidad química del total de gases, es capaz un poco más complejo. Pero ahí lo que llegamos es a esta fórmula que la van a poder usar siempre, que es la presión del gas, es igual a la fracción molar del gas por la presión total del recipiente, para obtener la presión de cada uno de los gases que están adentro del recipiente. Bueno, acá obtención de gases sobre agua, vamos a pasarlo porque en realidad es la parte práctica, ¿tá? La recolección de gases, ¿tá? Que ahí lo vamos a trabajar en el práctico, seguramente, ¿tá? Así que tranquilos a no colapsar. Bien, bueno, y nada, por aquí estaríamos llegando al final, ¿tá? De esta presentación, que esperemos le colabore un poco más. Y nada, recordarles que en realidad es un apoyo, mínimamente, que no podemos explayarnos, que esto se precisa pila de tiempo para trabajarlo, y nada, es un apoyo, ¿bien? Sí, Para que totalmente. no se sientan solos. Recuerden escribirnos en los foros, ¿tá? Si tienen dudas de los Sí, el ejercicios. foro, por ejemplo, tuyo de quinto está bastante movido, el mío no tanto, pero el tuyo veo que a veces hacen preguntas. El mío sí. no tanto. Así que... Porque Levinson también está en nuestra clase, chiquilines, entonces él puede ver qué preguntamos y qué no, y está buenísimo eso. Así que, ¿vieron? Está bueno, le está diciendo que está bien. Es así que tienen que hacer. Tienen una duda, un ejercicio, preguntan, Natalia, no entendí esto, lo preguntan y ahí trabajamos. ¿Bien? Bueno, les mandamos un beso muy grande. Un abrazo y bueno, nos vemos pronto, esperemos. Nos vemos pronto. Chau, chau. Chao, chao.